¿Para qué se meten en eso? Bueno, eh, conversamos el señor Delgado y yo que, híjole, qué complicado debe ser de verdad para la familia de ella, para la familia pues de la esposa de Emilio Lozoya, el que ella se haya enamorado de este mexicano, pues parece muy complicado porque pues de repente el mexicano que parece tenía un futuro tan prometedor, es más, te voy a decir una cosa, acuérdate tú que ¿cómo se llamaba acuérdate tú que el mismo Odebrecht, Álvaro, decía que, pues, que Emilio Lozoya podía llegar a ser presidente de México y es la primera razón por la que le empieza a dar dinero. Sí, Según las declaraciones que hace el gran corruptor de Odebrecht, de que tenía el departamento de corrupción, ese dice, bueno, pues Emilio Lozoya puede llegar a ser presidente cuando le está informando a Marcelo Odebrecht de su cercanía ya con el equipo de podridos de Atlacomulco, les dice, bueno, ya me entrevisté con los podridos, quién sabe qué, tal. No le dice los podridos, eso lo digo yo, pero ya me reuní con esta gente de allá, del PRI de Atlacomulco, tal, y me vi con este muchacho y hay muy buenas razones para pensar que puede ser presidente de México. Pues lo mismo pensaría la familia, pues sí, ¿no? pero sí porque Latin Lover puede ser que haya sido el amor que esta alemana de pronto se haya visto seducida por un Latin Lover, a un mexicano que además tenía eh, sangre azteca y también sangre extranjera. No era eso. En todo caso, hay empresas como Debrecht que olfatean y, y tenían, digamos, elementos para pensar que Emilio Lozoya podría ser presidente de México en una estrategia muy parecida a la que usó el propio Enrique Peña Nieto para llegar a la presidencia. Hay que recordar que el proyecto presidencial de Enrique Peña Nieto se comenzó a cimentar en el Estado de México y fue desde el Estado de México que ganó en la elección del 2005 que pudo Peña Nieto establecer relación directísima con Felipe Calderón, apoyó a Felipe Calderón, no al candidato del PRI que era Roberto Madrazo, sino a Felipe Calderón ante López Obrador, y el proyecto estaba diseñado para que él fuera el presidente en 2012. Tan es así, Alejandro, y voy a hacer una muy breve referencia a una denuncia que acaba de presentar el fiscal de Tamaulipas, que va en el sentido de que Emilio Lozoya, siendo miembro del Consejo de Administración de la transnacional española OHL, financió a, al candidato priista de Tamaulipas, Egidio, quien después fue asesinado, precisamente para, eh, hacer, para hacer algo de lo que estaba ya haciendo a favor del proyecto de Enrique Peña Nieto. El dato de que Emilio Lozoya, siendo miembro del Consejo de Administración de OHL entre el 2010 y el 2012, ya estaba negociando eh, sobornos a cambio de obra pública a los gobiernos, un mecanismo que usó Odebrecht, pues era parte de ese proyecto de llevar a Peña Nieto a la presidencia y, ¿por qué no?, él formar parte también de un proyecto presidencial, siendo como es un cachorro del salinismo, cuyo proyecto presidencial nació inclusive desde la década de los 60. El proyecto de llevar a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia nació en la década de los 60, maduró en la década de los 70 y se materializó en 1988, después de un sexenio, el de Miguel de la Madrid, en la que fue el mandamás. Entonces Bueno, tiene lógica que se haya visto a Emilio Lozoya como un cachorro con una proyección para ser presidente de México
y para eso se hacen inversiones como las hizo Odebrecht con Peña y con el propio Emilio Lozoya. O sea, tiene toda la lógica y eventualmente la esposa alemana se sintió atraída por eso, por ese proyecto. Claro, No lo sabemos a claro. ciencia cierta en ese caso, pero en el caso de Peña Nieto, de Odebrecht y del dinero sucio que se obtuvo, claro que es un hecho. Sí, bueno, algo le atrajo, por supuesto, pues ella es casi de la realeza, de la nobleza allá, de una familia muy poderosa que tiene esta empresa. Fíjate que le estaba leyendo el otro día que la forma de unos jugos que después en México tuvieron, que tienen unas cavidades, una forma de jugo muy particular que utilizaron varias marcas acá en México. Ellos las inventaron y se convirtió como en una marca insignia de los jugos frescos. Cuando lo pasemos, podemos revisar la historia, la podemos pasar ahí. Bueno, empiezan en 1965, Álvaro, pues Sí, 50, más de 50 años, empiezan ellos pues con esta empresa. En realidad se traen, por eso es Granini, porque se traen, mira, ve los frascos esos, el tipo de frasco que es muy, sí, ese tipo de frasco pues es de ellos, es de Granini. Ellos empiezan, en realidad se traen de Italia la firma Granini y luego empiezan a desarrollar pues, un personaje que se ve muy emprendedor, un alemán muy emprendedor, empieza a traer y a moverse y a mover jugos por toda Europa. Entran en la televisión a color en el 75. Eh, para 1986 entran a España con Vicky Catalán, es otro grupo también importante, se lanzan allá y luego entran en 16 países. O sea, es un grupo muy exitoso, de personas muy exitosas, seguramente de personas de trabajo, no se les encuentra un escándalo de corrupción, se les ve y luego de repente se topan con un Emilio Lozoya en el camino. Híjole, pues deben estar pues muy conmovidos de la evolución que tuvo el matrimonio y que para mí es muy llamativo que ella que esté prófuga, de acuerdo con lo que nos decía la compañera periodista de Quinto Elemento Lab, Andrea es, Cárdenas. es Él, que él, sí, es que él sí, o sea, hay órdenes de aprehensión, hay que está recordarlo, huyendo, Alejandro, Álvaro. contra ella. O sea, sí, es la esposa, hay que recordar que la mamá de Emilio Lozoya, la hermana de Emilio Lozoya, la esposa de Emilio Lozoya, están implicados justamente en este esquema de corrupción tramado por Emilio Lozoya, que no se nos olvide. No, aquí no estamos defendiendo a Emilio Lozoya. Es un No. personaje que efectivamente cometió delitos, que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía General de la República, que así lo permite la legislación, y el criterio de oportunidad tiene que ver con que él va a revelar detalles y va a aportar pruebas del involucramiento al más alto nivel de los que participaron en la trama. A ver, Lozoya arrastró también a su familia y claro. ahora busca beneficios para su familia, tanto para que su esposa para no sea detenida, para que su mamá pueda estar libre también y su hermana. Ellas, no hay que recordarlo, fueron parte del esquema para la adquisición de una casa en Lomas de Besares, como consecuencia de los sobornos que supuestamente recibió por la compra por parte de Pemex de la planta chatarra de agronitrogenados y compró Lozoya también una propiedad a través de su familia en Ixtapas y Guatanejo, una residencia que aquí le describimos a todo detalle con producto supuestamente de los sobornos de Odebrecht.
Lozoya arrastró a su familia, ahora busca salvar a su familia, hundiendo a quienes, dice él, le ordenaron los sobornos, recibir los sobornos de Odebrecht y canalizarlos a la campaña de Peña. ¿Quiénes? Dos principales, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Es importante explicar esto porque eso es lo que está hoy en juego, además de los sobornos a un diputado federal, a un grupo de senadores y el pago a empresas extranjeras que asesoraron la campaña de Peña Nieto en 2012, Alejandro. Sí, de hecho la denuncia de hoy, Álvaro, ya es el reconocimiento tácito de que el señor cometió delitos, porque cuando dice él, ellos me obligaron a entregar sobornos, pues prácticamente está reconociendo Emilio Lozoya, ya esa parte ya no está en duda. O sea, por sus manos pasaron millones de pesos, millones de dólares, que él se encargó de repartir. Él dice, como cuando pues decíamos hace rato, como si estuviéramos todavía en la primaria, que los niños bully, Luis Videgaray y Peña Nieto le pusieron unos coscorrones y lo llevaron por la fuerza que se robaron un gansito, ¿no? Y que luego se lo comieron los dos niños bully, Videgaray y Peña Nieto. Eso es lo que trata de decirnos a nosotros como si nosotros éramos 15 o 5 años. Bueno, está bien que lo diga como él quiera, está bien. Él fue arrastrado por este par de señores tan bullies y bueno. Pero en la denuncia, Álvaro, lo que está en realidad haciendo Emilio Lozoya es que está reconociendo que ese delito se cometió, que que ese dinero pasó por sus manos, que ese dinero fue a dar a la campaña del PRI, ahí ya no tenemos duda, a la campaña del PRI de 2012, y que ese dinero también llegó a la mano de un diputado, de 5 senadores que todavía no sabemos exactamente quiénes son, que tiene recibos, que tiene videos para hundirlos, no lo dice así él, pero en los hechos eso es lo que va a suceder. Y luego también que tuvo dinero, eso todavía es más grave, de lo de en vivo, en televisión. Nunca se me va a olvidar su cara de indignado cuando le preguntaron una y otra vez si lograron el poder, como se sabe hoy, a base de mentiras, pero también de sobornos. El otro monto, Álvaro, es el que se va directamente a la compra de las reformas estructurales. Se va a adquirir, a comprar la voluntad de legisladores que están a punto de violar lo que eran casi preceptos morales del mexicano. Lo voy a poner todavía más dramático. El sector petrolero de México para un mexicano siempre fue sagrado. ¿Por qué? Porque nos costó trabajo, nos costó casi que nos invadieran. El general Cárdenas convocó a una multitud, estuvo una multitud, había gente, recordemos, en las fotos de entonces, había gente que llevaba sus cochinitos a esa gran proeza que en ese momento a la que el general Cárdenas convocó y a la que el pueblo más humilde respondió. Ese sector, el sector energético mexicano, se ganó con mucho orgullo, se ganó con la participación de la gente. Bueno, estos desgraciados, por un puñado de billetes, se deshicieron del petróleo y lo entregaron en manos privadas, lo que fue una gesta heroica, Álvaro. Ese es lo grave de esto, de la segunda parte. Permítame discrepar. Para un sector amplio de mexicanos sí, pero hay un sector que siempre abominó la nacionalización de la banca, perdón, del petróleo, también de la banca. Tan es así que después de la nacionalización del petróleo en 1938, surge al año después el Partido Acción Nacional, un partido que siempre se opuso a la nacionalización del petróleo y que
fue entusiasta promotor de la privatización del sector energético en su conjunto. Por eso extraña que hayan sido por las filtraciones que hizo la defensa de Emilio Lozoya de sus declaraciones ante las autoridades de España, que sean senadores del PAN los que hayan recibido sobornos por votar por la reforma energética. Si esa ha sido además una oferta del propio Partido Acción Nacional. Quizá no era una cuestión de cambiar en sí mismo su sentido del voto porque en eso creían, sino que escondía pues la naturaleza misma de esos personajes, la corrupción. Claro, claro, O estoy de sea, acuerdo. es como lo De han dicho hecho, algunos panistas. Es que como no hay lógica de pensar que fuimos sobornados para votar la reforma energética si eso era lo que nosotros hemos impulsado. Sí, no es un asunto de principios, es un asunto de ambición, es un asunto de claro, financiar campañas, es un claro, asunto claro. de obtener dinero para ser, por ejemplo, gobernador de un estado, como lo fueron, como lo son a partir de las elecciones del 2015. Es decir, y esto es importante en la línea del Claro, tiempo, claro, claro. 2013-2014 se dieron esos sobornos de acuerdo con la denuncia presentada por Emilio Lozoya, según lo refirió el fiscal Gertz Manero. Al año siguiente, en 2015, hay elecciones estatales. ¿Dónde? En Querétaro. Y uno de los mencionados es Francisco Domínguez Servién. Por cierto, el próximo año hay elecciones en Querétaro. ¿Quién más? Francisco García Cabeza de Vaca. No hubo elecciones en el 2015, hubo elecciones 2 años después. Baja California Sur, Aguas Calientes. Yo creo que estamos ante la posibilidad, con base en esta denuncia y con base en la investigación que haga la Fiscalía, de desnudar un esquema de financiamiento ilegal de campañas, como también se está desnudando en el financiamiento ilegal de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 con ese dinero sucio de Odebrecht, que ya, de acuerdo con la denuncia de Lozoya, pues implica a Peña Nieto. ¿Y qué tendría que pasar legalmente con Enrique Peña Nieto? Algo que el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el fiscal electoral despedido por Enrique Peña Nieto, Santiago Nieto Castillo, dejó por escrito en este libro. Dijo que Peña Nieto ya no era imputable por delitos electorales de su campaña en 2012, pero en la página 10, en la página 30 del libro Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, dice, perdón, no es la página 30, es la página 32. Dice, por cohecho, aún hoy es posible imputarle responsabilidad a Peña Nieto. Y en efecto, de acuerdo con lo que dice el artículo 222 del Código Penal Federal, cuando habla de delitos por cohecho de corrupción, se establece, y con esto concluyo, Alejandro, el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. Este es el delito de cohecho, una hipótesis que eventualmente pudiera aplicarse en el caso, por lo menos, de Enrique Peña Nieto. Y no nos hemos metido a etileno, ¿eh? A etileno No, no, 21. no. Le pido a usted que se meta al canal de La Octava, por favor, y busque el programa de ayer, porque ayer hablamos de etileno 21, tratando un poco de explicarlo con ayuda
del abogado, válgame, se me Paulo fue, Díez Gargari. con Paulo Díez Gargari, perdón, perdona Paulo y perdona a ustedes que nos escuchan. Ayer tratamos de desgranar un poco la trama de Tileno 21 para que usted la tenga. Métase al canal de La Octava, busque el programa de ayer para que lo pueda recorrer y pausar porque tiene muchos detalles. Y en este programa ni siquiera nos hemos metido a Etileno 21.